Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este segundo webinar que hacemos, este segundo foro en preparación hacia nuestro tercer congreso y nuestra segunda Expo MIPYME LATAM que vamos a tener el próximo 21, 22 y 23 de septiembre. Un evento que organizamos de manera conjunta el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, el Colegio de la Frontera Norte de México y el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, CELIEM. Y para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar y participar en este segundo foro, el cual hemos orientado hacia abordar el tema de la innovación de impacto en las MIPYMES para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Un foro en el cual agradecemos muchísimo la posibilidad de contar con la participación y la experiencia y el conocimiento de el presidente y cofundador y además la directora ejecutiva de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, con quienes vamos a conversar en un ratito. Pero yo quisiera también darle el espacio a mi colega también, amiga y parte del equipo coordinador del Congreso, a Araceli, que está por ahí conectada para que pueda saludarnos desde México. Araceli, bienvenida. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que lleguemos a este segundo webinar rumbo a nuestro tercer congreso. Estas alianzas que hemos construido durante todos estos años creo que apuntan hacia el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en nuestra gran región latinoamericana. Nos sumamos desde México, desde el Colegio de la Frontera Norte, mi institución, justamente para perseguir estos objetivos que nos apuntan hacia un desarrollo sostenible, y sin la micro, pequeña y mediana empresa fuerte, con esta capacidad que tiene de empleo, pero también de innovar, también de ser creativas, pues simplemente no podríamos sostener las economías de nuestros países. Así que nos da muchísimo gusto y me da mucho más gusto que tengamos en este escenario a Marta Figueroa y también a Mauricio Cárdenas. Simplemente decir que estas alianzas construidas con CELIEM, con mi buen amigo Luis Álvarez y con el ICAP, pues creo que empiezan a rendir estos frutos de hacer mucho eco de que tenemos que preocuparnos de manera mucho más decisiva por la micro, pequeña y mediana empresa. Y pues celebro este segundo webinar. Y bienvenidos a todos y a todas quienes nos están acompañando de diferentes países e instituciones. Gracias, Araceli. Bueno, y aunque vamos a hablar de eso hacia el final del foro, pero este tercer congreso y esta segunda Expo MIPYME va a tener como sede la Ciudad de México. Va a ser la primera vez que vamos a tener modalidad dual, presencial y virtual, y eso nos llena de muchísima alegría de poder salir de Centroamérica, porque de una u otra forma la señal había estado concentrada en Costa Rica en nuestros dos primeros eventos y este año desde la Ciudad de México. Así que va a ser un gusto estar por allá en Ciudad de México, en la sede de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, que es otro también de nuestros aliados en este evento. Así que por ahí nos veremos, Araceli, y yo también quisiera dar el espacio y que pueda saludar Gretel Vega, que está por ahí. Gretel, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, del ICAP. Buenas tardes, Gretel. Buenas tardes, don Luis, Araceli y todos los participantes de este evento. Muchísimas gracias por sumarse. En las disculpas del caso por no poder activar en este momento la cámara, pero muchas gracias de verdad desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es súper importante para nosotros generar estos espacios de intercambio, de conocimiento, apoyando de verdad a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero además con temas innovadores que realmente conlleven un fortalecimiento de estas organizaciones, unidades productivas tan importantes para las economías de los países de la región. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a los aliados, a CELIEM y al COLEP por todo este apoyo, y bueno, que sea un rato de muchísimo provecho para todos. Muchas gracias. Gracias, Gretel. Y además un papel fundamental que hace el ICAP también en todo lo que es la sistematización de manera conjunta con CELIEM y con el COLEF, para que posterior al Congreso podamos tener la oportunidad de publicar las principales ponencias que se dieron en el marco de este evento y que podamos también generar conocimiento a través de un cuadernillo centroamericano en el cual recuperamos buena parte de esa discusión, de esos análisis y esas reflexiones que hacemos en el marco del Congreso. Pero bueno, sin más preámbulo, poder presentar a quienes nos acompañan en este segundo foro, darle la bienvenida sin duda a don Mauricio Cárdenas,
Don Mauricio es el cofundador y el presidente de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica. Es alguien que tiene más de 30 años de experiencia como consultor, es coach e instructor de estrategia de negocios, innovación, desarrollo, liderazgo y gestión del cambio, tanto en Estados Unidos, ha participado también en España, en México, en Centro y Sudamérica y el Caribe. Es un apasionado del emprendimiento tecnológico y social, de la sostenibilidad y la equidad de género, y además apoya o ha apoyado equipos directivos de empresas multinacionales, de organizaciones multilaterales, de ONGs y de emprendimientos para lograr resultados sostenibles y al mismo tiempo que desarrolla sus habilidades de manejo de proyectos de negocios y de trabajo de equipo. Le damos la bienvenida a don Mauricio, le agradecemos muchísimo la oportunidad de tenerle en este foro y presento también a Marta Figueroa. Marta es la directora ejecutiva también de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica. Es miembro no solamente de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, sino también de la Cámara Colombiana de Economía Social y Solidaria. Es miembro además de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ayuda Mutua, ACAM. Tiene una amplia experiencia en cargos directivos de reconocidas compañías multinacionales del sector de tecnologías de información y BPO, educación y sector solidario. Es consultora y coach en áreas de sostenibilidad, de estrategia empresarial, de innovación, tecnología, equidad de género y desarrollo de competencias gerenciales, y además es coach y conferencista internacional del John Maxwell Team. Así que le damos la bienvenida también a Marta por tenerla en este foro, y le doy el paso más bien, creo que inicia don Mauricio para que podamos tener la presentación el día de hoy. Bienvenido, don Mauricio. Muchísimas gracias. Me disculpan que mi voz está un poco ronca porque estoy ya superando un estado de gripe y aspiro a que en el transcurso de esta sesión no vaya a causarme un efecto negativo este estado gripal. Te agradecería, Karen, si proyectas, por favor, las diapositivas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, hemos titulado esta charla Innovación de impacto en pymes para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la Cámara Verde hemos venido trabajando en los últimos 10 años fundamentalmente con MIPYMES y emprendimientos, diferenciando emprendimiento de MIPYME por ser en un cierto porcentaje pequeños negocios con modelos de negocio escalables que aspiramos a, y en algunos casos ha ocurrido, a que crezcan exponencialmente. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de estos emprendimientos y estas MIPYMES, la pregunta que normalmente nosotros les hacemos desde la Cámara Verde es: ¿quieres que tu organización sea sostenible, pero no sabes quién puede apoyarte o cómo medir tus avances? En el caso mío, esta es una actividad de estos últimos 10 años, pero desde hace prácticamente 40 años he estado trabajando con otras fundaciones y otras entidades de apoyo a el desarrollo de las microempresas y de las pymes. Y esta nueva búsqueda de hacerlo desde una organización que es una asociación sin ánimo de lucro tiene unas particularidades que vamos a ver más adelante. Siguiente. Estamos ofreciéndole también a estas organizaciones resolver retos de competitividad, productividad y resiliencia de su negocio. Resiliencia es una de esas capacidades que en la pandemia todas las pequeñas organizaciones descubrieron que tenían que tener para literalmente reinventarse. Entonces, también les damos apoyo en esa materia. Siguiente. Las 5 preguntas que le ayudamos a las MIPYMES y emprendimientos a quienes les damos apoyo a responder prioritariamente aparecen en pantalla. ¿Cómo puedo posicionarme ante los consumidores conscientes? ¿Cómo puede crecer mi empresa de forma sostenible? ¿Cómo transformarme digitalmente y reducir mi huella ambiental? Y cómo integrarme a cadenas de suministro sustentable, y finalmente, cómo acceder a recursos de inversión y finanzas verdes. Entonces ya están viendo que lo que tienen en común estas preguntas es que se enfocan a aquellas MIPYMES y aquellos emprendimientos
que hayan tomado la decisión de ser verdes y quieren apoyo para hacer ese tránsito. Siguiente. En efecto, nosotros somos la primera cámara verde en Latinoamérica con el respaldo de la US Green Chamber of Commerce, que tiene sede en San Diego, California. Y después de 8 años de experiencia en Colombia, nos expandimos a México hace 2 años y medio, creando el capítulo de México de la US Green Chamber. Siguiente. ¿Qué hacemos? Básicamente los 3 verbos que aparecen en los círculos: conectar, fortalecer y acompañar a toda esta serie de actores del ecosistema de emprendimiento e innovación sostenible. Nuestro foco, como lo dije, son los emprendimientos y también las MIPYMES. Y en un día normal los estamos presentando con inversionistas, con grandes empresas que están interesadas en comprar productos y servicios sostenibles y desarrollar su cadena de proveeduría de forma sostenible, con centros de investigación, con aliados que son incubadoras y aceleradoras. Entonces, esto de interactuar con una multiplicidad de actores del ecosistema de emprendimiento e innovación sostenible es nuestro pan de cada día. Las conectamos, las fortalecemos y las acompañamos. Y ahora, más adelante, en la descripción de los servicios, vamos a ver exactamente cómo. Adelante. Esto es todavía nuestra carta de presentación. Hay arriba de 720 emprendimientos, empresas y organizaciones afiliadas. Hemos desarrollado cerca de 200 eventos, sobre todo en esta época de pandemia. La pandemia para nosotros ha resultado una bendición porque nos sacó de un foco exclusivamente centralizado desde el punto de vista regional a uno descentralizado. Y hemos realizado ese número de ruedas de negocios y de ruedas de inversión que ustedes ven en pantalla, y gracias a la magia del Internet, pues hemos tenido como parte de nuestra audiencia más de 18,000 personas, representantes de empresas, emprendimientos y organizaciones, contando con más de 60,000 seguidores en las redes sociales, y ese número que ustedes vieron ahí de beneficiarios de mentorías y de networking. Algunos testimonios de experiencias de éxito expresados por miembros de la Cámara Verde aparecen allí. El primero, Hernán Salamanca, es una empresa de apoyo al desarrollo rural usando energía renovable. En el caso de Sandra Costa de La Beltrana, es una empresa de moda sostenible. Y en el caso de José Daniel Converse en Biospen, es una empresa de química verde. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los sectores en los que se encuentran los emprendimientos verdes que nosotros apoyamos? El primero de ellos es el de adaptación y mitigación del cambio climático. Aprovecho para hacer un pequeño comercial. Entre septiembre 19 y 24 de este año vamos a realizar conjuntamente en México y Colombia Climate Week, la Semana del Clima, por tercer año consecutivo. Entonces, esto se ha convertido en un espacio de visibilización para proyectos climáticos en una alta proporción desarrollados por estas pequeñas unidades productivas con las que nosotros trabajamos. El segundo de estos sectores es uno de los que nos dio la impronta, dado que hoy día todavía un 30% de los emprendimientos que forman parte de la Cámara Verde están trabajando en temas de agricultura orgánica y agroecológica y de alimentos saludables. Uno tercero es el de la conservación y restauración de bosques. Uno cuarto, que más que un sector es transversal a múltiples sectores, es el de la economía circular.
Otro es el de materiales biodegradables, incluidos los bioplásticos. Otra es la energía renovable no convencional. Y finalmente la movilidad sostenible, el ecoturismo y la moda sostenible. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este listado, los emprendimientos y MIPYMES verdes a los que les damos apoyo son verdes de nacimiento, están enfocados desde su definición original del modelo de negocio a producir bienes y servicios sostenibles que nuestra labor es ayudarles a que crezcan a lo largo de sus cadenas de valor para que una proporción creciente de la economía, en este caso de México y de Colombia, sean más verdes. Siguiente, por favor. Uno de los puntos importantes en materia de identificar retos de innovación siempre ha sido para nosotros el tener claras las tendencias a las que si estos MIPYMES y emprendimientos verdes se suben, algo así como cuando en el surfing uno elige la ola que va a navegar. Si uno elige aquí la ola correcta, indudablemente le va a ir bien. Entonces, tanto en el caso de México como en el de colombiano, ha habido un ambiente regulatorio favorable, si bien en el caso particular de México, iniciativas que se tomaron hace 10 años en materia de energía renovable no convencional están detenidas. Un segundo punto es la creciente conciencia sobre los riesgos de cambio climático. Esta es una tendencia que, por supuesto, se alimenta de cada catástrofe que ocurre en materia de cambio climático. En tercer término está el cuidado y aprovechamiento de la biodiversidad. En el caso particular de Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el primero en biodiversidad por kilómetro cuadrado. Uno cuarto es el consumo responsable. Este es un fenómeno generacional. Los millennials y los centennials vienen con un chip de preocupación por su salud personal, por la salud del planeta y por supuesto por la trazabilidad de los productos. Entonces ese consumo responsable como tendencia para nosotros es muy importante para identificar retos de innovación. Viene uno quinto, que es el de la innovación abierta, y es la búsqueda por parte de las grandes empresas, que las denominamos ancla, de fuentes de innovación externas en esos emprendimientos verdes, pequeños pero muy ágiles y muy innovadores tecnológicamente. Esto es, por supuesto, una tendencia limitada solo a una proporción de las grandes empresas. Quisiéramos que tuviera una mayor presencia de la que hasta este momento hemos visto. Otra tendencia es la innovación tecnológica, particularmente en cuanto al ecodiseño, que tiene repercusiones sobre las posibilidades de la economía circular. Como lo dice la Fundación Ellen MacArthur, los residuos son un error de diseño. Y entonces uno de los principios del ecodiseño es precisamente diseñar sin que haya residuos y las tecnologías limpias, no contaminantes. Otra tendencia es la creciente importancia de la inversión sostenible, inversión verde, los bonos temáticos. Leía hace muy poco una estadística que en los últimos 5 años los bonos verdes habían pasado de ser el 2% de la oferta de papeles en el mercado financiero internacional a ser el 12%. O sea que su velocidad de crecimiento en relación a otras posibles fuentes de financiación es bastante mayor. Luego tenemos la transformación digital acentuada por la pandemia y en donde, digamos, el potencial de reducción de la huella ambiental que todos aprendimos en la pandemia al estar en una época confinados, en una siguiente época autoconfinados, y ahora que hay mayor liberalidad para salir,
generando otro tipo de comportamientos. Algo que ya de todos ustedes debe ser de conocimiento es que el volumen de las transacciones del comercio electrónico creció durante la pandemia, y si bien luego ya fue posible acudir a los espacios físicos presencialmente, no se redujo al nivel que existía antes de la pandemia. El comercio electrónico se quedó en un nivel alto. ¿Cuál es? Bueno, y está el tema de transición energética y de trazabilidad. Si quieres, ¿cuál es el ODS por excelencia que las pymes o las MIPYMES y los emprendimientos verdes a los que les damos nosotros apoyo se enfocan? Está el ODS 12 de producción y consumo responsable. ¿En qué está basado? En el caso de Colombia, en donde existe un marco regulatorio de negocios verdes, hay una ley reglamentaria de los negocios verdes desde 2014. Además de estos dos sectores que aparecen en pantalla, hay uno tercero, que es el del mercado de carbono, pero el foco de la gran mayoría de los negocios con los que trabajamos, esto también ha sido cierto en el caso de México, es en bienes y servicios que provienen de recursos naturales, lo que denominaríamos la bioeconomía, y ecoproductos industriales, que tienen mucho que ver con la economía circular. Es el aprovechamiento de los residuos que genera un sector por parte de otras industrias. Ahí hablamos de simbiosis industrial. Eso es del lado de la oferta. ¿Qué ocurre del lado de la demanda? Ya lo había mencionado cuando me refería a la tendencia del consumo responsable o consciente. Don Mauricio, creo que tenemos un problema de audio, Mauricio. Mauricio. Don Mauricio, creo que no nos está escuchando. A ver si nos escucha ahora sí, don Mauricio. Tenemos un problema que se le fue el sonido. Sí, ya estoy conectado. Otra vez Ahora con sí, sonido. perfecto, muy bien. Gracias, perdónenme. Gajes del oficio. Entonces, ¿qué ocurre con estos consumidores conscientes? Están interesados en su salud, están interesados, si quieres, por favor, el siguiente clic, en estar muy bien informados, si te devuelves un segundo, y por supuesto, en compartir sus evaluaciones en las redes sociales. Entonces, esta es una particularidad de los consumidores conscientes. Por eso también, en teoría, las buenas experiencias en relación a productos saludables y responsables deberían disparar la demanda por esos productos exponencialmente. Hay ciertas limitaciones, después las mencionaré. Adelante, por favor. Cuando hablamos del ecosistema, y esto, por ejemplo, estamos trabajando en una gran organización que tiene presencia en México, es importante entender el rol que estos diferentes actores en ese ecosistema pueden tener para facilitar la adopción de innovaciones que contribuyan al objetivo de que la proporción de la economía verde vaya en crecimiento. Entonces, sin enumerar uno a uno, simplemente refiriéndome a los 4 títulos del círculo, está, por supuesto, la relación con la comunidad, con los centros de investigación y académicos,
con el mundo de los negocios y con el Estado. En Colombia tradicionalmente ha habido una expresión que utilizamos mucho en la Cámara Verde que tiene que ver con el vínculo entre la empresa, la universidad y el Estado. En Europa se acuñó un término para referirse a estos cuatro componentes, se llama la cuádruple hélice, y tiene que ver con la identificación de innovaciones sociales exitosas. Hago el comentario porque cada vez más el trabajo con representantes de la comunidad para definir las innovaciones que se requieren es importante. Muchos de ustedes que se hayan adentrado en el mundo de la innovación conocen, por ejemplo, la metodología del design thinking, que precisamente parte de eso, de la observación de cómo hoy miembros específicos de la comunidad a la que uno estaría dirigiendo las innovaciones están hoy viviendo una experiencia. Entonces ese establecimiento de vínculos con representantes de la comunidad se vuelve central para que estas innovaciones sostenibles despeguen. Siguiente. Dentro del currículo que nosotros desarrollamos en la Cámara Verde, tanto en Colombia como en México, aparece esta lista de 8 temas que por extensión corresponden a los retos que hay que resolver. Entonces están los retos de economía circular, como asegurarse de que no haya residuos. Están retos de otra índole, como puede ser, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el ODS 16 de justicia, paz e instituciones sólidas, cómo innovar en la sociedad para asegurar la construcción de paz. En Colombia, pues salimos de más de 50 años de conflicto con la firma de un proceso de paz con las antiguas FARC. Continuamos todavía en guerra en muchos lugares de Colombia, pero sin duda ese espacio de tiempo que hubo entre 2016 y 2018 nos dio unas lecciones muy poderosas, y a pesar de que el proceso se frenó por decisiones del gobierno que ya está de salida en 10 días, parte de lo que se espera que ocurra durante los siguientes 4 años va a ser que se retomen estos elementos de innovación social para construcción de paz. Hay otro aspecto del currículo y de las acciones de consultoría y mentoría que nosotros realizamos tiene que ver con las estrategias de innovación sostenible. Cuando lo trabajamos, por ejemplo, con empresas, les doy un ejemplo, una pyme de instalación de sistemas solares cayó en cuenta de que si bien estaban dirigiendo sus servicios primordialmente a unidades residenciales, encontró esta empresa que su mismo servicio podía ser, independientemente de quién pagara la cuenta del ofrecimiento de ese servicio, muy bien aprovechado por escuelas y por hospitales, en zonas en donde el acceso a energía eléctrica confiable no era posible. Está también el diseño ecológico de productos y servicios. Una de las actividades que con mayor frecuencia desarrollamos durante la pandemia en Colombia fue ayudar desde el Centro de Diseño de la Corporación Colombiana de la Mujer. En ese centro de diseño se trabajaba mucho en el diseño de los productos, pero no se había trabajado en el diseño de los empaques, por ejemplo. Entonces, allí se hizo este complemento. Con el PNUD trabajamos también en Colombia
en el apoyo al desarrollo de modelos de negocios verdes, particularmente en zonas remotas del país. También con las autoridades ambientales regionales lo hemos trabajado, que son las responsables de ejecutar el Plan Nacional de Negocios Verdes. Hemos también trabajado mucho con, llamémoslo, la ingeniería financiera que hay detrás de las finanzas sostenibles. Tenemos en Estados Unidos y en Europa y también en la China vínculos con organizaciones que promueven las tecnologías limpias y la transferencia tecnológica, y finalmente lo que ya yo había mencionado acerca de la innovación en materia de transformación digital. Entonces, aquí obviamente los retos serán particulares para cada MIPYME con la que uno trabaje, pero hay unos ciertos patrones que en el caso de estos 8 temas son comunes. Siguiente, por favor. Si la pregunta es, ¿y cómo aseguramos que las MIPYMES y los emprendimientos verdes contribuyan al avance de los objetivos de desarrollo sostenible? La respuesta nosotros la damos en nuestra ruta de apoyo, iniciando las actividades de apoyo mediante un diagnóstico de cómo hoy están contribuyendo y a qué nivel esperarían contribuir estas MIPYMES verdes a los ODS. Los ODS son 17, no se trata de que cada una de estas unidades productivas le pegue a todos, pero parte de lo que nosotros hacemos a través de ese diagnóstico y las sesiones de acompañamiento es que esas personas, representantes de estas MIPYMES, tomen conciencia sobre, por ejemplo, si acceso a energía limpia o a producción y consumo responsable o a innovación o a equidad de género o cualquiera que sea su elección, forma parte de su modelo de negocios sostenible y debería entonces adelantarse una estrategia que les permita, así como hablamos normalmente cuando se dice apoyo a las MIPYMES, ayudamos a crecer económicamente y a que tengan mayores ventas y ojalá mayor rentabilidad, pasa a tener el mismo nivel de importancia como contribuyen a ODS específicos. Y a lo largo de la ruta de apoyo, pues hay diferentes expresiones de nuestro expertise, siempre con el mismo propósito de contribuir a los avances en los ODS. Siguiente, por favor. Merece una mención especial y le voy a hacer la palabra a Marta para que nos dé algunos ejemplos. El paso número 11 en el que nosotros le damos respaldo a MIPYMES y a emprendimientos verdes para que no crezcan aislados de las cadenas de valor dentro de las cuales se podrían insertar. Y entonces Marta les puede comentar ejemplos de cómo hemos hecho esto. Bueno, gracias, Mauricio. La verdad es que efectivamente las MIPYMES forman parte de las cadenas de valor sostenible. O sea, cuando pensamos en el caso de Colombia, el 92% son MIPYMES. Y las empresas ancla, que de alguna forma son las que jalonan la red de proveedores y de canales de distribución, requieren que las MIPYMES cumplan con los requisitos de las ODS, porque de alguna forma del lado regulatorio, del lado legislativo, del lado tributario, si no cumplen con esas condiciones, pues de alguna forma no pueden contratar con las MIPYMES que no estén preparadas. Por eso la importancia de acompañarlos en cerrar las brechas de las ODS. Cuando entramos a mirar las cadenas de valor sostenible, lo que hacemos es entrar a mirar de la manera a través de ecodiseño más costo eficiente, buscando combinar innovación, herramientas tecnológicas y que efectivamente haya diversidad en la cadena que permita hacer un modelo en largo alcance y replicable.
Entonces, en este tema de la gestión de las cadenas de valor sostenible, hemos venido acompañando a las universidades, por ejemplo, con las áreas de emprendimiento, a asociaciones como cooperativas, como mutuales, como entidades o gremios que se asocian precisamente para fortalecerse. Entonces, lo que hacemos es a través de un autodiagnóstico, entramos a mirar cómo están en cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y a través de coach y mentoría los acompañamos a cerrar esas brechas. Es bastante importante entender que de alguna forma las MIPYMES hoy en día tienen un gran desafío y es que tienen que saber de todo, ¿sí? O sea, esa es la gran dificultad cuando estamos hablando de emprender o de alguna forma ahora con todos los cambios que se nos han acelerado con la pandemia, de tener que manejar todo el tema de transformación digital, manejar todo el tema de contable, todos los cambios que ha habido, la parte de internacionalización. Entonces, lo que buscamos aquí es cómo hacer sinergia entre todos los actores. Y eso es bastante importante. O sea, realmente, entre mayor diversidad en una cadena, hay mayor innovación y mayor riqueza. Ya hoy las MIPYMES no pueden trabajar solos, no tenemos que ser expertos en todo, expertos en producir, por decir algo, algún producto agroindustrial, pero a la vez saber comercializar, saber de contact center, saber de marketing digital. Entonces lo que buscamos es aquí cómo nos complementamos unos a otros. Entonces gran parte de lo que buscamos es conectar, acompañar y fortalecer a estas cadenas de valor. Y por eso, de alguna forma, muchas de las sugerencias que hacemos a las MIPYMES es que pertenezcan a asociaciones que les permitan efectivamente complementarse y fortalecerse. Correcto. Y el elemento de escala que es importante para las empresas grandes es, desde el punto de vista del efecto de esas asociaciones, la solución al problema de cómo integrar a esas MIPYMES y emprendimientos verdes con las cadenas de valor lideradas por empresas grandes. Si quieres continuar, por favor, Karen. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Tal vez esta lámina final para destacar a través de nuestras actividades de capacitación, de mentoría, de coaching, de consultoría, networking, ruedas de negocios, ruedas de inversión, proyectos con incidencia en política pública, la mayor parte de los proyectos han generado indicadores medibles en materia de igualdad de género, en materia de energía asequible y no contaminante, de trabajo decente y crecimiento económico, de industria, innovación e infraestructura, y así sucesivamente hasta el ODS 17. Algo que hay que destacar es que hay en promedio en una herramienta que se llama el SDG Compass 10 indicadores específicos para que las MIPYMES y los emprendimientos verdes definan cuáles van a ser las varas de medición contra las que se van a comparar a medida que se desarrollen los proyectos de innovación en los que nosotros los acompañamos. Tal vez entonces la última diapositiva que quisiera que proyectes, esta no la podemos saltar. Esta también es la de los datos de contacto, si quieres continuar hasta la de datos de contacto. Entonces aquí ustedes tienen algunas de las redes y números telefónicos y WhatsApp a través de los cuales cualquier duda que tengan, cualquier tema en el que ustedes puedan requerir de nuestro apoyo para desarrollar innovaciones sostenibles, bien sea desde MIPYMES, o con emprendimientos que tengan modelos de negocio escalables, o incluso si son empresas que quieren articularse con proveedores sostenibles, les podemos ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Muchísimas gracias a Marta por la presentación. Temas importantísimos en los cuales en la Expo MIPYME particularmente vamos a profundizar también para poder conocer herramientas y cómo lograr vincular todo este concepto de la economía verde dentro del marco de las cadenas de producción, de las MIPYMES. Y yo quisiera invitar a quienes nos acompañan a través del Zoom o también a través del Facebook,
que nos puedan pedir la palabra, hacer sus preguntas para que participen con nuestros dos expositores del día de hoy. Pero mientras eso sucede, hay dos cosas que quisiera preguntarles para ver si lo podemos ampliar. Y uno de ellos es la experiencia que ustedes han tenido en este proceso de acompañamiento con las micro, pequeñas y medianas empresas y particularmente con los empresarios, no desde la lógica de las estructuras, particularmente desde los empresarios, para poder romper a veces debilidades culturales que podríamos estar teniendo en la implementación de prácticas vinculadas a la sostenibilidad y la economía verde. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes se han encontrado particularmente en el proceso con las MIPYMES y cómo lo han abordado? Esa es una primera pregunta que quisiera hacerles. No sé si don Mauricio o Marta quisiera. Sí, si me permiten, mientras Adelante, mi estado Mauricio. gripal me dejé hablar, voy a darte respuesta inicialmente y seguramente Marta la puede complementar. Yo diría que la primera barrera cultural, y es no solamente del lado de las MIPYMES, sino sobre todo del lado de las empresas en general, es que se considera que la sostenibilidad cuesta y que ser más sostenible va a hacer los productos y los servicios más costosos. Cuando nosotros trabajamos dándole apoyo a una de las MIPYMES o incluso a empresas grandes en proyectos de economía circular, muy rápidamente se rompe ese mito, porque la mayor eficiencia en el uso de los recursos, en materiales, en el uso de la energía, en el uso del agua, en la eliminación de residuos y aprovechamiento de los residuos, genera, digamos, unos menores costos o unos mayores ingresos que no estaban contemplando que pudieran ser posibles. Habrá ciertos frentes de los sectores con los que nosotros trabajamos en donde indudablemente que los productos y servicios sostenibles son más costosos que los convencionales, pero esa es una falla de la regulación, porque una hortaliza no orgánica te cuesta menos que una orgánica porque no se están contabilizando los extra costos que en materia de salud, por ejemplo, a quienes los producen, a quienes viven en las zonas donde se cultivan sus productos y a quienes las consumen, les generan. Si se contabilizaran esos costos de salud y deterioro del estado de salud, con toda seguridad, los productos y servicios sostenibles saldrían ganadores. Entonces yo diría que esa es la principal barrera cultural y que por supuesto, comillas, la curación es la innovación, pero de nuevo hay otras barreras frente a esa asumir riesgos que se asumen siempre cuando se adelantan proyectos de innovación. Entonces no sé, Marta, si tú tengas algún otro comentario. Sí, para mí también el tema de cómo tener metodologías ágiles. O sea, por ejemplo, están llegando muchos fondos de inversión donde están queriendo apoyar a startups, queriendo apoyar a pymes que estén enfocadas hacia todo el tema de sostenibilidad, pero no las encuentran preparadas. Entonces, gran parte del desafío es cómo a través de metodologías y herramientas como Scrum y obviamente estar apalancados a través de Cluster, se pueda manejar este proceso de manera mucho más acelerada. O sea, de alguna forma, la gran debilidad en nuestros países es esa curva de la idea a estructurar ya algo medible, tangible, cuantificable. Entonces es gran parte del desafío que creo que entre todos tenemos, y por eso lo que comentaba Mauricio, integrar empresa, universidad, Estado, para lograr apoyar a estas MIPYMES. Muchas gracias, Marta y Mauricio. Y precisamente, Marta, un poco sobre esas metodologías ágiles, hay una pregunta que nos hacen, puede estar relacionado a ese uso de metodologías y herramientas. Adriana Rivera nos pregunta que si podrían repetir el nombre de la herramienta donde las empresas pueden hacer su comparativo de ODS. Sí, correcto. Es el SDG Compass, SDG, que traduce Sustainable Development Goals.
o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una herramienta desarrollada por la Unión Europea y que ustedes pueden googlear y encontrar la lista de indicadores asociados. Si bien ya hay otras en uso, por ejemplo, nosotros colaboramos con GRI, el Global Reporting Initiative, y hay herramientas, digamos, más sofisticadas para las MIPYMES. El SDG Compass es una herramienta de entrada muy útil. Inclusive, también otra herramienta que pueden usar, que es algo que está recién lanzado, es la plataforma de iGo. Es una plataforma que busca no de manera cuantitativa, sino cualitativa, dependiendo del sector económico, que tú puedas de alguna forma cómo estás con respecto a las ODS y te da herramientas también de conocimiento de entonces cuál sería como la ruta a seguir cuando hay variables que se alejan de las metas. Y iGo es una iniciativa de Naciones Unidas. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, estamos poniendo a través del chat, estamos poniendo los enlaces para que los puedan consultar, y a través de quienes nos están siguiendo en la plataforma de Facebook también lo vamos a compartir en el chat para que puedan consultarlo, y ojalá sean herramientas útiles también para las MIPYMES que hoy están con nosotros. La otra pregunta que nos hacen tiene que ver precisamente un poco, Mauricio y Marta, con lo que ustedes mencionaban en función de esos impactos que pueden tener en la producción de las MIPYMES, y particularmente nos mencionan si hay estimaciones de cuánto es el crecimiento que pueden estar teniendo las MIPYMES cuando se introducen estos ámbitos sostenibles, estas prácticas de sostenibilidad dentro de las MIPYMES. ¿Hay alguna estimación que ustedes ya hayan conocido? Bueno, esas van a ser específicas a cada país y a cada sector de actividad. Les voy a dar un ejemplo. En Colombia, todos los proyectos, desde los que adelantan empresas multinacionales muy grandes, como los que son manejados por pymes locales, en energía solar, aumentaron exponencialmente en los últimos 4 años, porque la tendencia regulatoria así lo permitió. Exponencialmente es que no hay ninguna otra industria, y menos en medio de una pandemia, que hubiera crecido 20 veces, que es el crecimiento que ocurrió en términos de la capacidad de generación eléctrica, no solamente para transmisión por las redes, sino por autogeneración. De forma tal que ese sería como un ejemplo, digamos, súper optimista. Lamentablemente, para usar ese mismo ejemplo, en los últimos 3 años, que coincide con buena parte de lo que acabo de mencionar de Colombia, se estancó el desarrollo de los proyectos solares en México, con la excepción notable de grupos económicos muy poderosos, como el Grupo Azteca de Ricardo Salinas Pliego, que también ha tenido crecimientos exponenciales en un entorno en el que ha habido estancamiento. En el caso de Colombia, los vínculos que tenemos con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible también nos han mostrado que en toda la industria, tanto del lado de los proveedores de materiales de construcción como en el lado de, qué sé yo, el funcionamiento habitual de construcciones, tuvo un crecimiento también muy fuerte en los últimos años. Hay otros sectores que no es tan claro que tengan ese mismo nivel de crecimiento, como el de la moda sostenible, u otros que están en mercados más atomizados, pero en donde hay regulaciones favorables. Tanto grandes empresas como MIPYMES tienen un potencial de crecimiento muy grande, y me imagino que en Centroamérica pues también ha habido ese fenómeno. Yo quisiera complementar, el tema tecnológico es un influenciador grandísimo para ese crecimiento exponencial. Y cada vez estas tecnologías están a más bajo costo y más alcanzable
para cualquier empresa. Antes de pronto la tecnología era para las grandes empresas, grandes inversiones, modalidad de CAPEX, etcétera, pero ahora creo que la pandemia favoreció el hecho de manera disruptiva tener que hacer temas de transformación digital donde encuentras muchas soluciones en la nube, muchas herramientas de machine learning, de trazabilidad hacia todo el tema del impacto sostenible y que nos permite entonces realmente lo que tú estás diciendo, cómo medir, porque si la gran dificultad es que tanto no solamente desde el lado económico, sino desde el triple impacto, lo que la cadena o yo como empresa, como mi pyme, he generado impacto de manera acelerada y sobre todo cuando hay tanta legislación en el tema de descarbonización. Entonces, creo que estamos pasando por, a mi parecer, uno de los mejores años, conectando obviamente a todos esos startups que están de manera apoyada por fondos de inversión y por el gobierno para poder lograr el gran desafío que tenemos. O sea, aquí creo que mal o bien, viendo resultados grandes, el tema es que tú ves el plan de desarrollo de un país, en ejemplo Colombia, ¿sí? Todo el plan de desarrollo está enmarcado en las ODS. ¿Y quién es el principal socio de las empresas? El gobierno, la entidad. Entonces, el mismo gobierno es un acelerador impresionante para jalar a las MIPYMES a implementar temas innovadores y temas de tecnología para crecer juntos. ¿Sí? Entonces, creo que estamos ya al alcance de la información, de conectarnos, no hay fronteras, miren lo que está pasando en la reunión de hoy, así que, pues, digamos que yo creo que de manera positiva eso nos permite de alguna forma hacer que los procesos sean mucho más ágiles en términos de tiempo. Bueno, y sin duda, Marta, usted me pone un preámbulo bastante importante para la segunda pregunta que quería hacerles, porque tenía que ver precisamente con ese dinamizador en función de las cadenas de valor, de cómo la MIPYME y en esa vinculación con la empresa grande eventualmente podía dinamizar también la incorporación de buenas prácticas en materia de economía verde y cómo también la empresa grande puede ser un dinamizador o el mismo gobierno como un gran comprador de las empresas. ¿Cómo han visto ustedes el resultado en la experiencia de lo que han implementado de esas cadenas de valor? Si realmente se está materializando ese tipo de solicitudes en la cadena de valor o se están más bien concentrando en iniciativas aisladas que todavía no se han logrado permear en una cadena de valor muchísimo más sólida para darle sustento, digamos, a esa inversión que están haciendo empresas grandes o empresas pequeñas en función del desarrollo de la economía verde. Sí, si me permites, Marta, para hacer una referencia muy rápida, hay disposiciones en las compras estatales que le dan preferencia a aquellos pequeños proveedores de productos y servicios sostenibles, pero a juzgar por la evidencia, esto no ha sido implementado cabalmente. Entonces ahí hay un elemento de voluntad política que hace falta en ciertas regiones del país. Seguramente hay otras en donde hay más aplicación de esa normatividad. Y del lado de las grandes empresas, a través de la organización de las ruedas de negocios que nosotros realizamos con la participación de grandes empresas, se da un fenómeno curioso. El fenómeno curioso es que las multinacionales, que no son ni siquiera del país en donde se realiza la rueda de negocios, están más acostumbradas a estos modelos de innovación abierta y están buscando negocios inclusivos a través de políticas de negocios inclusivos, comprarle a los pequeños o a los que producen en zonas que normalmente no estarían dentro de los circuitos de la economía y no encuentra uno el mismo comportamiento de parte de grandes empresas. La excepción que confirma la regla es que una de las más grandes empresas del sector alimenticio en Colombia, que se llama el grupo Nutresa, ha adoptado políticas de compra, no solamente de compra de productos, sino de adquisición de emprendimientos verdes en zonas remotas, y eso ha potenciado tanto a Nutresa como a la participación de mercado que tiene este tipo de productos saludables, apoyando a familias campesinas que de otra manera sus productos no habrían tenido salida al mercado. Las empresas grandes han tenido un apoyo tributario importante, sí, jalona.
O sea, por eso todo parte de también el gobierno cómo ha querido, porque entiende que para el desarrollo de estos países latinos necesita necesariamente que las empresas grandes jalonen a las pequeñas. Entonces, pues a través de esos incentivos tributarios, pues las empresas también han visto el que tienen que crecer juntos. Entonces, por eso de alguna forma creo que estamos en una etapa donde ya hay conciencia de que solo no podemos, de que sumamos, de que se requiere el acompañamiento de estas MIPYMES y que pues de alguna forma también la academia apoye para que estén preparados, para que de alguna forma estos modelos de innovación puedan tener las metodologías. Hay muchas convocatorias, en el caso, por ejemplo, que hemos visto de Colombia, que lo que están buscando es eso, integrar las cadenas de valor y donde pues de alguna forma creo que le están apostando en grande, están llegando importantes recursos para que pueda hacer ese proceso que a veces, ¿quién arranca primero? Yo le llamo la evangelizada. O sea, ese proceso de tomar conciencia, de caracterizar, de conectar a todos los actores de la cadena, y para eso es que de alguna forma uno encuentra fondos, por ejemplo, como lo que nos está pasando en el caso de P4G, no sé si lo conocen, es un fondo francés que está apoyando muchos desarrollos en diferentes continentes y no da solamente recursos financieros, sino da un acompañamiento técnico y tecnológico para alianzas, no lo está dando para MIPYMES, para alianzas, empresa, universidad, Estado, y donde las empresas que jalonen sea a gremios o sectores que agremen a varios MIPYMES. Así que creo que sí hay una conciencia de todos los actores para poder desarrollar y hacer un tema de reactivación económica, porque no, para nadie es desconocido también lo que se nos viene ahora con el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, pues hay que urgente hacer que estas conexiones se den. Gracias, Marta. Tenemos dos preguntas todavía en el chat y Araceli también me está pidiendo la palabra, entonces voy a leer las dos preguntas y le doy la palabra también a Araceli. Una de las preguntas que tenemos es cómo motivarían a las MIPYMES a vincularse con los ODS y qué les dirían para incentivarlas. Es una primera pregunta. Y la otra es qué motivaciones pueden darle a los gobiernos regionales y actores estratégicos de MIPYMES para promover y facilitar la incorporación de más empresas a estos modelos. Entonces, dejo ahí esas dos preguntas y tal vez le doy la palabra a Araceli. Entonces, en relación a la motivación para que las MIPYMES se utilicen la contribución a los ODS como parámetro de evaluación de su actividad, es tan sencillo como que el mercado de las finanzas sostenibles los premia. Entonces nosotros hemos trabajado y lo continuamos haciendo para estructurar proyectos que contienen una línea base, que tienen data sistematizada y que tienen evaluación de impacto para facilitar el acceso a fondos de inversión de impacto a aquellas MIPYMES que manejan proyectos que tienen un impacto medible sobre ODS específicos. Por supuesto que cada fondo de inversión de impacto tiene preferencias en cuanto a qué ODS les da respaldo. Eso sería a nivel general y hay un sinnúmero de convocatorias que pueden las MIPYMES consultar. Hay también organizaciones que en red nos hemos unido, de nuevo en el caso colombiano, hay una denominada Alianza 2030 por el Progreso que tiene 24 nodos. Nosotros en la Cámara Verde somos uno de ellos y la tarea cotidiana es esa, la de estructurar proyectos ejecutables por MIPYMES que puedan recibir incentivos a través de capital paciente y a veces condonable. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. No sé si Marta quisiera agregar algo, si no le doy la palabra a Araceli. No, está bien. Perfecto. Adelante, Araceli. Muchas gracias y muy interesante. Creo que definitivamente no nos equivocamos en también hacerlos parte de esta gran alianza encabezada por las instituciones, no solamente las tres que estamos empujando esto desde hace 3 años con el liderazgo de Luis, sino con
todos los organismos que se han sumado a este gran proyecto, como es el BID, CEPAL, ONUDI, entre otros, EGIP. No quiero que se me pase ninguno, pero bueno, la pregunta precisamente entonces es, ¿cómo provocamos o hacemos que las micro, pequeñas y medianas empresas se consideren también parte de las cadenas de valor? Justamente en México, las diferentes encuestas que se hacen desde hace ya varios años, se incorpora la pregunta de si considera que están las empresas siendo parte de una cadena de valor y cómo es su actuación. Pero a la primera pregunta, muchas de ellas dicen que no son parte de las cadenas de valor. Entonces, nos está faltando ahí como esta comunicación muy fluida para con las empresas y que ellas se entiendan que son parte de diversas cadenas, no de una, sino de muchísimas cadenas, ¿no? Dependiendo de la complejidad del sector. Y bueno, en este sentido también, ¿cómo trabajamos con la contraparte? Que es algo que venimos también discutiendo desde el primer congreso. ¿Cómo hacemos sensibles a las multinacionales o a las empresas de más de 250 empleados para que también consideren entre sus estrategias a esas empresas micro, pequeñas y medianas que están enlazadas a ellas? Entonces, me parece que más la pregunta va hacia escuchar sus opiniones sobre cómo difundir más y concientizar más sobre la actuación y pues, la dinámica de las cadenas de valor en ambos grupos. Y muchísimas gracias por habernos compartido las plataformas de consulta para generar indicadores. Esto lo están replicando, retuitando y ya reproduciendo, sobre todo acá en México, que tenemos a varios, sobre todo a la Cámara Nacional de Comercio, que está integrada básicamente por MIPYMES en mi región, en mi ciudad, que es Tijuana. Ya se está difundiendo estas plataformas, la de iGo Assistant y la de SDG Compass, precisamente porque las empresas quieren saber. Entonces, mil gracias nuevamente por estar acompañándonos el día de hoy. Sí, yo diría muy rápidamente, Araceli, que la manera de que se sientan parte de una cadena de valor no es sino preguntarse de dónde vienen sus materias primas, quién influye en las ventas al consumidor final. Y muy seguramente van a salir a flote, o va a salir a flote la evidencia de que hay empresas medianas, empresas grandes, que o son sus proveedoras o son sus canales de distribución. Por supuesto que si yo tengo una tienda de barrio y solo vendo productos manufacturados localmente, mi cadena de valor pues también puede ser local y no ser una cadena que me permita crecer de una manera, como antes yo lo decía, exponencial, sino un crecimiento orgánico. La diferencia entre crecer orgánicamente o crecer exponencialmente, ya la mencionaba Marta, tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología digital, por un lado, pero también tiene que ver con el aprovechamiento de las economías de escala, que sin demeritar, o sea, sin hacer caso omiso del impacto ambiental que se pueda generar con mayores volúmenes de producción, puede permitir esa mayor escala a través de, por ejemplo, mecanismos asociativos, lograr ahorros significativos en costos y lograr aprovechamiento. Cuando hablamos de agricultura orgánica en un país como Colombia, los pequeños no tienen acceso a pagar el costo de una certificación europea, sino cuando se asocian y logran subdividir el costo de una certificación para un producto que en común diferentes pequeños propietarios realizan. Entonces, cuando se toma conciencia de
hacia dónde se quiere ir, sí es bueno verse como parte de una cadena de valor, sobre todo una que cada vez más avanza hacia la sostenibilidad en conjunto. Yo creo que muchas veces hay muchos recursos, uno puede estar bombardeado y no sabe por dónde tocar puertas, ¿sí? Pero pertenece a estas asociaciones, o sea, lo pongo en el ejemplo de la Cámara Verde, ¿sí? La Cámara Verde toda la semana está haciendo webinar, está haciendo foros para conectar, está haciendo eventos, está lo que ustedes están haciendo. O sea, allí es donde de alguna forma estamos también en la era del tema del conocimiento para poder uno entender cómo es que tiene que estar preparándose todo el tiempo y lo bueno es que ya no necesitas tener recursos financieros, pero sí disciplina. Disciplina para poder estar en esas reuniones, conectándote. Y la ventaja es que la tecnología o estas plataformas virtuales nos permiten estar actualizados. Entonces, cuando uno entra a mirar, les cuento a veces, da tristeza, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de comercio, que de alguna manera el gobierno apalanca y da recursos para que a través de los clústeres se hagan temas de internacionalización, y no aparecen. Y uno dice, ¿y dónde están? ¿Sí? Entonces ahí es donde de alguna forma, pues lo que buscamos en estas entidades como estas asociaciones, todo esto, es poder conectar. Poder, entonces ahí es donde de alguna forma creo que es un primer importante ejercicio para, pues de alguna forma estar enterados en dónde están las cadenas a las que yo pertenezco, qué es lo que están haciendo los actores importantes, ¿sí? En las cámaras de comercio, por ejemplo, en el caso de Colombia se está fomentando mucho el tema de las sociedades BIC, las empresas B. Entonces, bajo ese esquema, se está fomentando en todo sentido, para que, con la pregunta que hicieron ahora, ¿y cómo hacemos para que de alguna manera existir? Entonces, el gobierno, como plan, en su plan de desarrollo sostenible, lo dice, están poniendo las cosas, están dando, o sea, ahí es el tema es, ¿cómo estoy yo en la mitad? Entonces, tiene que ser necesariamente pertenecer a estas asociaciones o aprovechar. Muchas veces uno a veces en las mismas cámaras de comercio, que uno dice, se siente ajeno, y las cámaras de comercio con una cantidad de herramientas que no saben dónde, cómo poner. Uno ve todas las semanas, les confieso, o sea, a mí me da tristeza, convocatorias que sacan y se pierde el 70% de las convocatorias. Entonces, pues de alguna forma creo que es parte como de lo que buscamos todos, a través de estos eventos de divulgación, a través de las redes sociales, que la gente se entere que hay estas iniciativas y que las aprovechen. Muchísimas gracias, Marta y Mauricio. Una última pregunta y ya con esto vamos cerrando. Nos la hace Adriana Rivera y dice que, bueno, al inicio de la primera ponencia, al inicio de la ponencia de Mauricio, hacían énfasis en trabajar con los proyectos escalables. Con frecuencia dice que escucha este argumento y entonces microempresarios perciben que ellos están excluidos de los esfuerzos de reconvertir su microproyecto ya en marcha para poder hacer impacto en los ODS. Ese es el comentario que nos manda Adriana. Sí, no, y la acompaño en eso. Yo trabajé varios años en iniciativas patrocinadas por el BID para promover el desarrollo de las microempresas. O sea, los clientes, y eran miles y miles y miles según el sector, eran todas unidades de menos de 10 empleados en una altísima proporción de propiedad familiar y con competencia atomística. Entonces, sin lugar a dudas, y en eso Adriana tiene toda la razón, el apetito de los inversionistas de impacto que premian a los que contribuyen a ODS va en función directa de la capacidad que tengan esas pequeñas unidades de producción de crecer. Y lo que yo aprendí durante mis años de trabajar con microempresas y también con pymes es que un porcentaje bajo de ellas, uno, tienen la capacidad y dos, tienen el interés de crecer. Al separar, y en toda la presentación así lo dice, la mención a emprendimientos verdes que nacen verdes y que tienen modelos de negocios escalables, es porque claramente de aquí a 5 o a 10 años van a haber tenido niveles de crecimiento y niveles de impacto. Aquí el crecimiento hay que evaluarlo, es en relación al número de personas que se benefician por la solución de problemas que esos emprendimientos verdes o emprendimientos sociales también persiguen. Y claro, no es que no haya espacio
para que las microempresas cumplan una labor social. Por supuesto que la cumplen y muy positiva, y han tenido continuidad en ciertas zonas de las grandes ciudades y sobre todo en las comunidades rurales. Pero si lo voy a poner en términos colombianos, si lo que queremos es reducir los niveles de pobreza de las 20 millones de personas, 40% de la población, obviamente con una iniciativa a la vez, que no tenga potencial de crecimiento, pues nos vamos a tardar muchísimo más que si lo hace uno a través de iniciativas con modelos de negocios escalables. Por eso es que durante la pandemia, uno de los sectores de actividad en tecnología digital desarrollada localmente con mayor ritmo de crecimiento y mayor potencial de crecimiento hacia adelante son todas las plataformas que, por ejemplo, permiten que los alimentos que de otra manera se habrían desperdiciado lleguen a un destino que tiene acceso a la plataforma. Entonces, de nuevo, nada malo con el apoyo que se le debe dar a las MIPYMES. Son, digamos, unidades productivas con características muy diferentes a las de esos emprendimientos con modelos de negocios escalables. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Marta, no sé si quisieras agregar algo. No, yo creo que este es un escenario muy lindo para escucharnos todos, ¿cierto? Y pues de alguna forma, pues tener visibilidad. Yo creo que es como gran parte de la transformación digital que hemos podido tener. O sea, si yo sea pequeño, tengo manera de tener visibilidad. Así que creo que aprovechemos todas estas instancias, todos estos actores. Les agradecemos muchísimo a ustedes por este espacio, por lo que vienen trabajando. Y pues bueno, esperemos que todos aprovechen ya el evento que se aproxima, que ya ustedes pues han venido invitando, para que efectivamente podamos articular a todos los actores. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a Mauricio por habernos acompañado en este segundo foro, que precisamente, como decíamos, es parte de esa preparación hacia el tercer congreso MIPYME LATAM y la segunda Expo MIPYME LATAM, en el cual esperamos poder no solamente compartir conocimientos, sino también herramientas que puedan ser de utilidad para los diferentes actores del ecosistema, para las instituciones, para las organizaciones y para los micro, pequeños y medianos empresarios, que son en realidad nuestra razón de ser, es el corazón que mueve realmente cada una de estas iniciativas. No quisiéramos terminar sin antes invitarlos al tercer foro, que es ya el último que tenemos previo al evento, que va a ser el próximo 18 de agosto, en el cual vamos a trabajar particularmente o abordar el análisis y la reflexión sobre el tema para la cooperación para el desarrollo de la MIPYME, un tema que es esencial, entendiendo nuevos conceptos de cooperación y entendiendo también la importancia que reviste la participación de los diferentes actores en cada una de estas líneas. Sin terminar tampoco invitando a que se acerquen a la página del Congreso, a la página de CELIEN, y ahí pueden encontrar toda la información del Congreso, que puedan inscribirse para que participen durante el 21, 22 y 23 de septiembre de manera virtual. Aquellos que están en México podemos coordinar para que nos acompañen de manera presencial, pero sobre todo de manera virtual para que puedan participar de los bloques tanto del Congreso, que van a ser de 9 de la mañana, hora Centroamérica, a 1 de la tarde, y los bloques de la Expo MIPYME, que van a ser de 1 de la tarde a 3:30 de la tarde, hora de Centroamérica. Entonces, que puedan inscribirse, que participen y que aprovechen en los próximos días a través de las diferentes plataformas de redes sociales, tanto del COLEF, del ICAF, como de CELIEN. Vamos a estar compartiendo ya el programa preliminar, que prácticamente tenemos a todos los expositores confirmados, y pueden conocer ahí cuáles son las características de cada uno de los bloques. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo foro. Los invitamos el próximo 18 de agosto y sin duda a que participen en ese tercer congreso MIPYME LATAM y segunda Expo MIPYME LATAM, Sostenibilidad, Economía Verde y Cooperación para el Desarrollo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.